Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hay dos clases de abdomen. En realidad esta es la clase de abdomen per se. La que viene es más de hígado y vías biliares, muy enfocada a colitis neonatal, básicamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la placa de abdomen normal, y vamos a hablar de la función intestinal, alta y baja, que son, digamos, tópicos de la radiología pediátrica de abdomen importantes que quiero que se lleven, ¿sí? Bueno, en primer lugar, reconocer cuáles son los criterios para decir que una radiografía de abdomen de un niño tiene una técnica adecuada, que está bien sacada. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene que tener una radiografía de abdomen para decir que está buena, que está bien sacada y que es valorable? Vamos a tratar de hacerlo así, pim pum, dinámico, porque es una clase que debe tener unas 60 diapositivas, es larga. No quiero ver a ninguno durmiendo porque saben que no me gustan que duerman. Y si lo hacemos así se hace más dinámico. ¿Ah? Ahí está, me gusta, por lo menos que hablen todos juntos, pero está bueno. Que se vean las copias diafragmáticas, bien, ¿qué más? Que se vean los psoas, pueden verse o no, pero está bien que se vean. La columna, exactamente, tiene que tener un buen grado de penetración, ¿qué más? La distribución del aire en la sala. La distribución del aire es inherente al paciente o a la patología, independientemente de que sea buena o mala técnica. Que se vea la folla rectal, está bien. Bien, exacto. Que esté bien colimada, o sea, no tener un rayo, no tener, digamos, ver la mano del chico o ver hasta el tórax superior, tratar de acotar el rayo a lo que uno quiere evaluar, ¿no? Que es entrada, ¿sí? Tratar de que no esté rotada, eso nos vamos a dar cuenta, porque si está adecuadamente penetrada y vemos la columna, vamos a ver que los pedículos están equidistantes y eso nos habla de que está adecuadamente centrada y no rotada. Y también la simetría de las crestas ilíacas. Y esto es importante que lo tengan como concepto, que tenemos un montón de estructuras que tienen densidad agua, ¿sí? Las partes blandas, los órganos sólidos, las vísceras huecas, lo que son las paredes de vísceras huecas, todo tiene una densidad que es muy similar, ¿sí? Entonces hablamos de que tenemos bajo contraste tisular, que hay muchas estructuras que tienen el mismo contraste. Entonces, en cuanto a la técnica de exposición, sabemos que es una placa que tiene bajo a medio kilovoltaje y un miliamperaje alto, que nos permita con esa técnica discernir entre estructuras de similares densidades. ¿Está bien? Bueno, la distancia del foco y la placa tiene que tener más o menos 1 metro. Hay que intentar que sea en expiración profunda, a diferencia de la placa de tórax, porque acá lo que necesitamos es que con los pulmones vacíos el diafragma sube y entonces eso hace que tengamos una mejor exposición del abdomen. Y como siempre, digamos, les recuerdo, los radiopediatras somos fundamentalistas de la radioprotección, así que siempre proteger las gónadas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? A ver, de a uno díganme qué ven en esa placa. Vos. Una sola cosa, decime qué veas. No me diga la rodilla porque no sé. Las crestas ilíacas. Alguien que me diga una estructura con densidad de agua. Doctora. El intestino, sí, se ven, las heces intestinales se ven. ¿Qué más? ¿Alguien ve alguna otra cosa? La cámara gástrica, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? La sombra renal, la sombra del hígado. ¿Qué más?
Kirchner más. Los psoas, muy bien. ¿Qué más? Ya me dijeron un montón de cosas y está bueno, ¿sí? Se ven un montón de cosas. El ángulo exacto del colon, sí, se ve también. Bien, órganos sólidos, el vaso, el hígado, los riñones, los psoas. ¿Eso qué es? Esa línea grasa. ¿Qué es y para qué sirve? La línea grasa o la grasa, que algunos la llaman preperitoneal o properitoneal, ¿qué indica? Cuando uno no la tiene. No necesariamente. ¿Qué pasa cuando aumenta la densidad de la grasa peritoneal? Es un proceso inflamatorio, tal cual. Los chicos con peritonitis, todo peritonitis appendicular, que es lo más común que vemos en pediatría, hay borramiento o pérdida de la grasa peritoneal. Bueno, sombras gaseosas, como decía por ahí, el estómago, el colon, el recto sigma, y respecto al esqueleto, la cilíaca, la columna, el sacro, y la presencia de calcificaciones en el caso de litiasis vesicular, litiasis renales. Muy bien, y acá me voy a cambiar de lado porque estoy mal. A ver. Entonces, ¿cómo discriminamos si son asas de Delgado o asas colónicas? De acuerdo a las austras. Exactamente, las austras son diferentes, el tamaño son diferentes, la burbuja es diferente, es mucho más grande la del colon que la del intestino delgado, la dimensión, el marco colónico, recuerden el colon ascendente, el transverso y el descendente, la disposición, y en el caso del intestino delgado, en general podemos ver cuando está bien distendido y con aire, que tiene una dirección del micocondrio izquierdo hacia la fusilla de la derecha. Algo más sobre las sombras gaseosas, esto recuérdenlo, es importante. Pregunta del examen. ¿Cómo es la distribución del aire en el recién nacido? ¿Y dónde vamos a ver la distribución del aire en el recién nacido? Como concepto grande, recordar que hasta las 12 o 24 horas del recién nacido no vamos a ver aire en todo el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Recién el recto y el recto sigma, recién después de las 12 o 24 horas. ¿Está bien? Que a veces en un niño recién nacido, vómito, 6 horas, y que uno le haga una placa de abdomen y que no encuentre aire distal, es normal. ¿Tá? Esto se los digo porque yo en general recuerdo cosas que me remiten a la práctica diaria y a lo mejor recibir un chico en el hospital en su trabajo, que fue referido desde otro centro porque vomitó, recién nacido, vomita y en menos de 6 horas y le hacen una placa y en la placa no ven más allá de aire en el estómago y por ahí se deriva. Y entonces eso implica no solamente costos, sino estrés para la madre. Trasladar a un chico recién nacido no es sencillo. Y a veces, por no saber esto, que es una pavada, terminamos haciendo, ¿cómo se dice? Iatrogenia. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden siempre que esa distribución de aire y ese patrón de tipo poligonal del intestino delgado es una distribución de aire normal. ¿Sí? Respecto a las proyecciones, el decúbito supino es como la proyección más común para una radiografía de abdomen en un niño, sobre todo en un lactante o en un recién nacido, y que nos va a permitir orientarnos a cuál va a ser el estudio general subsiguiente. Y en una radiografía de decúbito supino no la vamos a pedir en todos los chicos que sospechemos constipación, o los chicos con dolor abdominal, o aquel chico que le falte una masa, o que sospeche una litiasis renal. Siempre en estos chicos la radiografía va a ser el decúbito supino.
básicamente, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el aspecto general de la distribución del aire? Si hay o no hay calcificaciones. Y la presencia de masas con densidad de tejidos blandos que a veces pueden tener un límite claro o a veces las inferimos en función de que no hay una buena distribución del aire. ¿Cuándo lo vamos a hacer en el cúbito crono? Cuando sospechamos que hay una oclusión intestinal. Recuerden que cuando el paciente está en el cúbito crono, el recto sigma es como la estructura que queda más alta, ¿sí? Más posterior o más alta. Y eso hace que el aire se dirija al recto sigma en los chicos que tienen una permeabilidad del tracto gastrointestinal. En aquellos que uno sospecha que está ocluido. Y ahora vamos a ver otras incidencias que son casi incluso más importantes en el cúbito crono para confirmar la presencia de una oclusión. Y la placa de hiperestación, básicamente para detectar la presencia de perforación intestinal cuando hay neumoperitoneo, hay gas libre en el intestino, o cuando hay una oclusión intestinal, cuando hay presencia de niveles hidroaéreos. A ver, ahora vamos a ver algunas características de cuando debemos sospechar que se trata de una oclusión intestinal, porque hay un montón de chicos con una gastroenteritis aguda que pueden tener niveles hidroaéreos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta proyección? La presencia de aire libre, como les decía, que es lo que se conoce como el signo de Popper, hay un ejemplo más claro después, que es la imagen de su derecha, la que tiene la flechita, o la visualización de niveles hidroaéreos en los chicos ocluidos. Fíjense la diferencia entre esta placa, ¿sí? Que está con el paciente en el cúbito, y esta placa con el paciente en hiperestación, que es el mismo paciente. Fíjense cómo se ven los niveles en una y en la otra no. Y este es el famoso signo de Popper, con la presencia de ese aire en el espacio subfrénico. En realidad hay aire en toda la cavidad peritoneal, se ve el aire ahí, se seca un montón de carne, no solamente se ve en el espacio subfrénico. Y a ver, después, en adultos no sé porque no tengo experiencia, ni muchas ni pocas, no tengo experiencia, pero en niños se usa mucho las incidencias con el decúbito lateral o la placa tangencial de abdomen para buscar aire o para buscar niveles hidroaéreos en el caso de función. Sobre todo en chicos en estado, digamos, muy doloridos o chicos internados o con escasa motilidad, se les pone ya sea con el decúbito lateral o bien se hace una radiografía tangencial. Ahí vemos la presencia de un neumoperitoneo, una placa con una incidencia tangencial del rayo. Este es un chico ocluido que se ven los niveles, y este es una placa en el decúbito lateral. Así que es donde también se ven los niveles en un chico ocluido. ¿Y la tangencial también se llama Popper? El signo en realidad está descrito más que nada para el aire en el espacio subfrénico. Pero es buena tu pregunta, pero creo que no se llama así. Así se ve la heterocolitis. ¿Cómo? Así se ve más o menos la heterocolitis. La heterocolitis en realidad es un cuadro donde el chico puede estar perforado o no, digamos, no necesariamente. En la heterocolitis no sé si hay placas de heterocolitis necrotizante, pero lo que se ve característicamente y sobre todo en las primeras etapas es el engrosamiento de la pared de la intestinal, más de 2 o 3 milímetros, en estadios más avanzados, inclusive antes de la perforación, ves ya me va a salir, que es el aire, la presencia de aire, burbujitas de aire en la pared. Neumatosis intestinal, perdón, neumatosis intestinal. Incluso la neumatosis intestinal se ve por ecografía, que lo importante, no tengo un ejemplo, pero que ya que lo trajiste lo menciono. En la neumatosis intestinal uno a veces ve la presencia de aire, que son como burbujitas ecogénicas,
Y si vos haces un corte transversal y ves las asas y siempre ves las burbujitas ecogénicas en la pared anterior, tenés que prestar mucha atención y verlo también en la pared posterior para decir que es neumatosis, porque a veces cuando están en la pared anterior, ese aire que vos estás viendo es aire intraluminal, no es aire de la pared. Eso es un error muy común también, decir que hay neumatosis intestinal y en realidad lo que vos ves es el aire intraluminal. Bien, bueno, entonces, respecto de la obstrucción intestinal, hay varias causas de obstrucción intestinal, vamos a ver algunas de ellas, las más importantes, puede ser aguda, subaguda o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución. Y el diagnóstico precoz va a depender de cuál es la sospecha clínica y de la adecuada interpretación de lo que vayamos a pedirle, o que los pediatras vayan a pedirle al paciente y nuestra sapiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que identificar nosotros como radiólogos? Si existe realmente o no la presencia de una obstrucción intestinal, ver las características de la imagen y si hay hallazgos patognomónicos de acuerdo a cada etiología. Y vamos a hablar para cada entidad de cuáles son los hallazgos en los distintos métodos por imágenes y cuáles sirven para cada etiología y cuáles no. Bueno, la radiografía siempre va a ser la modalidad inicial en un chico que sospechamos que tiene una oclusión intestinal, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, en el chico en posición supina, que va a ser la primera elección, porque en general son pacientes en una terapia intensiva o pacientes con mucho dolor, que pedirles que se queden de pie o sostenerlos de pie para hacer una placa a veces es difícil. En ese caso, fíjense que es una placa en posición supina, pero te das cuenta que está perforado porque tiene aire por todos lados, una placa gráfica, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos de las otras incidencias, también para determinar si hay niveles o si hay perforaciones. Fíjense esto, también me gustaría que se lo lleven como concepto, a pesar de que no siempre lo van a ver. Hay 3 signos radiológicos que tienen mucha sensibilidad para decir que uno habla de una obstrucción intestinal. Entonces, 2 o más niveles hidroaéreos de 2,5 centímetros de ancho o más, y la presencia de 3 o más, o 2 niveles hidroaéreos en una misma asa, como muestra lo de abajo, pero con una diferencia de altura de 5 milímetros o más, ¿sí? Que nos hace pensar que es más de un nivel. ¿Se entiende? Sí. Acá no se tomó en cuenta lo que está diciendo de la torre de la moneda, puede ser. Solamente Solamente esto para decir que el paciente que tiene alta probabilidad de estar ocluido. Dos preguntas. El hecho de la medición de estar 2.5 centímetros por arriba es para yo poder diferenciar si es un himno mecánico o una dinámica. No necesariamente. No, es para hablar que está ocluido. Bien, la fluoroscopía se usa bastante en el periodo neonatal, es menos frecuente en los chicos más grandes. Se utiliza, como vamos a ver en otra clase, que es la clase de urgencia, que vamos a hablar de impaginación intestinal, para desimpaginación, ya sea con enema de ovario o con enema de aire, pero para eso se usa mucho la fluoroscopía como guía. O para la evaluación de una posible malrotación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora que la malrotación intestinal es una de las causas frecuentes de vómitos cíclicos en un niño y puede, digamos, llevar al gólulo del intestino medio, y es un evento catastrófico el gólulo del intestino medio, porque son chicos que pueden, digamos, con un diagnóstico precoz, se pueden operar y corregir, y cuando
traza y va más allá de las 4 o 6 horas, hay que resecar el intestino y a veces tienen una evolución muy torpe, porque son cirugías muy invalidantes, porque después se vuelve a ocluir, hacen heridas, se vuelve a resecar cada vez más el intestino y terminan con lo que llamamos síndrome de intestino corto, que es muy invalidante. Hoy en Argentina y particularmente en el hospital italiano hacen trasplante de intestino, pero son chicos que en general no les va muy bien. Y la mayoría de ellos empezaron con un cólculo de intestino medio. ¿Sí? Bien, y la ecografía. Nosotros somos como muy defensores de la ecografía. Cualquiera diría que entendemos todo. Eso de que tiene poca utilidad en la visualización de las vísceras huecas, es verdad, pero porque la ecografía es enemiga del aire. Pero hay un montón de trabajos cada vez más. Después recuerden, no lo puse en esta clase, pero se los voy a mandar porque es relativamente nuevo. Un paper que habla de hay una correlación importante entre el espesor de la pared, sobre todo de la pared muscular, del estómago, el bulbo duodenal y el origen de la oclusión. No se lo muestro. Es muy útil para la sospecha de imaginación, ya lo saben que vamos a ver en la clase de urgencias, porque es muy sensible, muy específico. En la apendicitis con obstrucción intestinal, no muy común en pediatría, pero las hay. Y es útil para la determinación de vísceras sólidas y signos de enfermedad intestinal, como asitis o aire, en los pacientes con enterocolitis necrotizante, como decían por ahí hace un ratito. Y otra cosa que es importante, que no está en esta diapo, pero lo vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando hablemos de vólvulo de intestino medio, es que con la ecografía podemos sospechar que hay una rotación intestinal cuando hay inversión de la relación de los vasos mesentéricos. En general ustedes saben que la arteria mesentérica superior está a la izquierda y la vena mesentérica superior está a la derecha. En los chicos que tienen vómitos a repetición y que no se sabe la causa, en el momento en que quizás no está ocluido, porque a veces va y viene y no está volculado en ese momento, podemos ver esa inversión de la relación de los vasos mesentéricos. Y la tomografía es un método que queda, digamos, en tercer lugar. No está bueno que un chico llegue a hacerse una tomografía cuando se sospecha de una oclusión intestinal. ¿Sí? Recordar siempre que hay que hacerlo con contraste endovenoso, ¿sí? Siempre con contraste endovenoso. Si van a hacer una tomografía sin contraste endovenoso en pediatría, casi considera que no la hagan, salvo que sea una tomografía de encéfalo, y ni se les ocurra hacer silicón porque eso ya es roja y pico. ¿Sí? Contraste oral, si la oclusión es alta, desde ya que nos indica. Y por otro lado, el requerimiento de anestesia hace que ningún anestesiólogo lo duerma si uno le administra contraste oral. ¿Está bien? O sea que la tomografía, no, en lo posible no le hagan la tomografía a un chico con una sospecha de oclusión. Y la resonancia magnética no es de elección para un chico con una oclusión intestinal en el momento agudo. Sí sirve para la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene hallazgos muy característicos, sobre todo en secuencias de difusión, no tanto para la colitis ulcerosa, pero sí para la enfermedad de Crohn, que tiene más afectación del hilo distal. Y bueno, pero no, tampoco es de elección. Yo quiero que se lleven como concepto grosero las enfermedades más frecuentes de suboclusión intestinal o oclusión intestinal en los niños y cómo estudiar. Bueno, esto si es la segunda vez que se los pongo en la presentación, recuérdenlo. Bueno, el gas actúa como medio de contraste y nos ayuda también a definir lo que decíamos hace un rato
contraste vamos a utilizar, sobre todo en estudios, más que nada en estudios contrastados, el iónico de baja osmolaridad y que sea hidrosoluble. ¿Es fácil encontrar estos contrastes? No, lo más común es el bario, ¿sí? Porque el resto de los contrastes que nosotros usamos para el contraste oral son hidrosolubles, pero en general son hiperpolares, ¿sí? Uno con ese tipo de contrastes evita todo ese tipo de complicaciones, ¿no? La realidad es que no vemos muchos pacientes con oclusión intestinal por baño. Sí, digamos, a veces vimos la formación de granulomas en la cavidad peritoneal en chicos que se han perforado en un enema para reducción de una invaginación, también un evento catastrófico que no está bueno que pase, y cuando veamos la clase de invaginación van a ver que hay un montón de indicadores que nos dicen que no hay que llegar a esa situación. En general, cuando sucede, algo hicimos mal, ¿ah? Bien, entonces, es la causa más común en la emergencia quirúrgica en el periodo neonatal, la oclusión intestinal. Entonces es por eso que el diagnóstico tiene que ser rápido y preciso para no perder tiempo, porque muchas veces estamos hablando de que hay sangre que sufren. Podemos dividir la obstrucción en alta y baja. Alta cuando es próxima a la línea, y baja cuando es en el ilion distal o en el colon descendente. A veces con la simple placa uno puede estimar si es una obstrucción alta o baja, ¿sí? El problema es cuando está en el ilion o en el yeyuno distal y uno dice, uy, esto acá es proximal, es distal, pero en general, yo no encuentro esa placa, ¿ustedes qué dicen? Alta. Esa es alta. Esa es alta y en realidad es una placa muy característica de una entidad. Si alguno se le anima, dígalo, si no, no pasa nada. Pero síndrome pilórico dicen por ahí. ¿Quién dice otra cosa? Ahí atrás dice una matriz abdominal. ¿Alguien tiene otra opción? Un aplauso para el doctor. Matriz abdominal. Es la típica imagen de la doble burbuja, ¿sí? La burbuja más grande, la que ven en el hipocondrio izquierdo, es el estómago, un nivel hidroaéreo, y la otra es el duodeno, ¿sí? La primera porción del duodeno. En general la matriz abdominal es a nivel de la segunda porción del duodeno, distal a la desembocadura distal a la ampolla de Vater. Entonces en general los chicos tienen los puntos superiores, ¿sí? Bien, entonces, alta o baja, ahí está la clave. Diferenciar si la obstrucción es alta y baja, sobre todo porque si es alta la podemos estudiar mejor con una seriada, si es baja la podemos estudiar mejor con colon por enema, a pesar de que el colon por enema lo vamos a hacer siempre para ver cuál es la situación del colon, si es un colon de desuso o es un colon funcional, y aparte porque vamos a buscar a ver si hay alguna alteración, alguna obstrucción, alguna atresia, alguna estenosis asociada. Bueno, cuando la sospecha es de una obstrucción alta, por ejemplo, una atresia duodenal, una tonsil duodenal, o como vamos a ver ahora, un diafragma duodenal o una membrana duodenal, podemos utilizar aire y con un poquito de contraste hidrosoluble sin necesidad de administrarle baño. Bien, y respecto al colon por enema, lo que les decía, permite distinguir una obstrucción del delgado de una colónica, cuando es una obstrucción, cuando estamos hablando de que por la placa pensamos que es una obstrucción baja. Nos dice si está funcional el colon, si está funcionalizado o está defuncionalizado, cuando tenemos un microcolon. Y nos permite localizar la posición del ciego, en el caso de, como vamos a ver ahora más adelante, la sospecha de una malformación intestinal. Bien, entonces, la obstrucción intestinal alta, como en este caso, ¿sí? Una imagen muy parecida a la anterior. Vemos esas dos imágenes de
aéreas enormes, en este caso no tienen niveles porque el paciente seguramente está acostado. Y esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar en un chico con este tipo de imagen. ¿Sí? Una atresia duodenal, estenosis duodenal, con páncreas similar o no, ahora vamos a ver la diferencia. La presencia de membranas duodenales, que ahora vamos a ver la clasificación de ellas, y la presencia de malformación con simbólulo o la atresia yeyunal. En general, la atresia yeyunal suele mostrar algunos niveles hidroaéreos, no muestra esta imagen, es una imagen con algún nivel más. Esto nos habla de que es algo bien alto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y siempre mirar allá abajo si hay o no, ¿sí? Acá, si hay o no, aire distal, porque no es lo mismo una atresia duodenal que una membrana duodenal que una estenosis duodenal, ¿sí? Si bien son distintos aspectos de una misma patología, está bueno diferenciarlas porque en unas pasa el aire y en otras no pasa el aire, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que tiene esta imagen pero tiene aire distal, no es una atresia duodenal, lo más probable es que no lo sea. Bien. Entonces, y en las funciones intestinales más bajas, esas son las causas más comunes: la atresia ileal, el ilio meconial, ¿sí? En los pacientes que en general son FQ, la enfermedad de Hirschsprung, o la atresia colónica, que es rarísima, y creo que la última diapositiva que se entiende la atresia colónica, pero que no es importante que la recojan. A ver, embriológicamente, ustedes saben que el intestino medio va desde la apertura del conducto biliar hasta el tercio intestinal del colon y está irrigado por la arteria mesentérica superior. Digamos que casi todo el intestino delgado y gran parte del colon, casi más de la mitad, está irrigado por la arteria mesentérica superior. Entonces, esto no me interesa que lo recuerden porque por más que lo recuerden después lo van a olvidar. Está bien que lo olviden porque no ocupen bytes con esto, pero digamos, la embriología del intestino, ustedes saben que tiene varias vueltas, sale, gira en sentido antihorario, después vuelve a entrar adentro de la cavidad abdominal. Lo que sí quiero que recuerden son algunos tips importantes que son los puntos de fijación del intestino al peritoneum parietal posterior. Y ahora vamos a ver para qué. Entonces, el intestino rota, vuelve a entrar a la cavidad abdominal y hace una rotación de 270 grados alrededor de la arteria mesentérica superior. Hay un video que espero que ande, se lo voy a mostrar. Bueno, ahora lo vamos a ver, creo que estamos cerca. Tipos de membranas y atresias duodenales. Fíjense que para el tipo 1 hay lo que se llama una membrana duodenal que directamente no tiene fenestra y que es la primera, la a la izquierda. Después hay una que tiene, es una atresia pero apenas fenestrada, con un agujerito en el medio que tiene pasaje. Después tenemos lo que se llama membrana duodenal, que tiene esa imagen que es la del tercer ejemplo, que es como si fuera un embudo. Se llama vamos a ver el ejemplo de activo biológico. Y después los tipos de atresia, que en la tipo 2 hay como un cordón fibroso que no está permeable. O sea, acuérdense que al principio, en la etapa embrionaria, el tubo digestivo es como una estructura sólida que después se va como permeabilizando. Y cuando no se permeabiliza en algún sector, genera un segmento atrésico. Desde el punto de vista funcional, es lo mismo, pero quizás desde el punto de vista anatómico se encuentra un cordón fibroso que no tiene luz, así que para el caso es igual. Esa es la diferencia entre el tipo 2 y el tipo 3. En una existe un cordón fibroso y en el tipo 3 hay como un fondo ciego.
Y después el páncreas anular, lógicamente el origen del duodeno y el páncreas es el mismo, y entonces a veces el páncreas tiene como un vientre anterior y otro posterior, y como que estrangula al duodeno y produce cuadros. Mira, el cuadro clínico es el mismo, es el bastante común. Entonces, el diafragma duodenal, sino con perforación o con, digamos, deformación en manga de viento, la estenosis duodenal o la atresia duodenal y obstrucción duodenal debido al páncreas. Muy bien. Es un defecto que se produce entre la 9ª y la 11ª semana de gestación. Suele asociarse, sobre todo la atresia duodenal, a enfermedades genéticas o asociaciones como la asociación Bacter o Bacteremia, en el caso de que tenga las enfermedades comprometidas. Y siempre, como les decía, aparte de hacerle la sellada gastrodenal, siempre estudiamos con un colon con enema para descartar que no haya una obstrucción distal asociada. Respecto a la atresia duodenal, también a la membrana duodenal, recordar que el 30% de nuestros pacientes tienen síndrome de Down. En general son biliosos, porque la atresia es postangular, como les decía antes. Y el signo característico es ese de la doble burbuja. Y el aire distal no excluye el diagnóstico, lo que decíamos que hay algunas que pueden estar microperforadas, hay un poco de pasaje distal. Bien. Fíjense que por ejemplo, en su paciente con una estenosis debida a un páncreas celular, ¿cuál es la diferencia a la estenosis duodenal o a la atresia duodenal, perdón? Que hay aire distal. ¿Sí? Pero recuerden que nunca alcanza solo con la placa para ponerle el desecho. ¿Sí? Bien, este es el estudio contrastado. Fíjense la gran distinción de la primera porción del duodeno, que es esta. ¿Sí? Esto es con el paciente en posición de yogur, boca abajo. Muy bien. Y acá se trata de un páncreas celular, claramente en el tejido contrastado no lo vamos a saber. ¿Sí? La membrana duodenal, lo que les decía antes, los hallazgos son muy similares a la de la atresia, sobre todo de la estenosis duodenal. La atresia, el pasaje en general es menor, pero fíjense acá, tiene todo el pasaje, fíjense todo el yeyuno lleno de contraste, y esta imagen, que es la que se describe con manga de viento, característica de la membrana duodenal. Bueno, respecto a la malrotación intestinal, acuérdense que es por una fijación anómala del intestino delgado, que predispone a que se distorsione y se volvule. Ahí está, se ve el hilo, lo que les decía. El intestino medio se desarrolla conforme a la elongación y la irrigación de la arteria mesentérica superior. Entonces, a medida que se desarrolla la arteria mesentérica superior, como vamos a ver ahora, el intestino medio se elonga, sale de la cavidad abdominal, rota y 270 grados y vuelve. En realidad primero rota 90 grados, como vamos a ver ahora, después vuelve a ingresar y después se produce el resto de los 180 grados restantes, que es siempre en el sentido antihorario, que se produce ya adentro de la cavidad abdominal. Esta es la primera etapa, hay una rotación de 90 grados, después se desarrolla como ese divertículo que va a terminar siendo la apéndice cecal.
Esa es la primera etapa. Después, fíjense que se desarrolla todo el delgado, vuelve a ingresar. Es difícil, también me costó. ¿Habían visto esto? ¿Cuánto punto llega ya? ¿No cuenta? Sí. Fíjense, gira 90 grados, se desarrolla todo el delgado, después vuelve a ingresar y completa el giro 180 grados más. Y entonces fíjense el divertículo este que después va a terminar siendo el apéndice, fíjense cómo baja, completa el giro y de ahí se parece al intestino normal, ¿no? Bien, entonces ahí esa flecha lo que marca es el punto de fijación, ¿sí? El punto de fijación que es la flecha negra de la imagen de la derecha, que es el ángulo duodeno-yeyunal o ligamento de Treitz, y el otro punto de fijación, ¿dónde va a estar? Va a preguntar. El que me lo contesta, como el doctor, ya quiero decir. ¿Dónde está el otro punto? Uno de los puntos de fijación es este, el ligamento de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal. A partir de ahí, el duodeno deja de ser duodeno y pasa a ser yeyunal. Ese es uno de los puntos. El otro punto de fijación, ¿en dónde está? Muy bien. El otro punto está en el cielo, tal cual. Y es 10 para adelante. Entonces, todo ese pedículo de fijación del intestino medio al peritoneo parietal posterior es lo que nos va a definir en el paciente mal rotado, lo que nos va a estimar cuál es la probabilidad de que ese paciente se burbule o no se burbule. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué. Esa línea punteada lo que nos marca es el pedículo de fijación, ¿sí? del intestino. Siempre lo que tenemos que ver es que el ángulo de Treitz, que es lo que marca la flecha negra, siempre tiene que estar a la izquierda de la columna y siempre tiene que estar a la misma altura o inmediatamente por arriba del bulbo duodenal. ¿Está bien? Recuérdenlo eso. Cuando ustedes hacen una seriada, si ven, obviamente, si ustedes hacen una seriada y ven que todo el yeyun está a la izquierda y no ven el marco duodenal, nadie duda de que ese paciente está mal rotado. Salvo que, bueno, nunca haya visto una seriada gastrodenal y no conozca la configuración del duodeno. Pero el problema viene cuando son ni, cuando vos decís, cuando el ángulo de Treitz te cae en una situación interpedicular o cuando te cae muy abajo o debajo de la primera porción del duodeno. Y entonces el problema viene cuando el paciente está mal rotado y, por ejemplo, en aquel ejemplo vemos un tránsito del intestino delgado en donde vemos que el Treitz está ahí y las primeras asas de yeyuno se van hacia la derecha. Este es el fácil, ¿sí? Porque nadie dice, bueno, ¿qué le va a pasar? Pero si de pronto ese paciente tiene un ciego normo posicionado en la fosa ilíaca derecha y tiene un pedículo de fijación amplio, la posibilidad de que se volvule es baja. Entonces por ahí es un paciente que empezó con vómitos después de los 5 o 6 años, que son muy esporádicos, que uno le hace una seriada y le encuentra esto y le tiene que decir a la madre, tiene que hablar con el cirujano porque tiene riesgo de burlarse, ¿sí? Pero a lo mejor se volvula y se desvolvula y no hace un evento cataclísmico, un abdomen agudo y eso. Entonces,
hay distintos tipos de malrotación. En el paciente no rotado, ¿sí? El que nosotros decimos que es no rotado, el intestino medio regresa a la cavidad abdominal con una rotación parcial, o sea, completó solo la primera fase y después cuando ingresó no siguió rotando, por eso se llama no rotado, y entonces tenemos todo el yeyuno ilio a la derecha y todo el colon a la izquierda. Ojo, no se confundan esto con el situs inversus. Nada que ver. ¿Sí? Una cosa es no rotado y otra cosa es tener un situs inversus. Lo aclaro porque a veces en el inconsciente colectivo a veces se confunde eso. Entonces no es que va a tener el ciego a la izquierda. El ciego a la izquierda en el paciente mal rotado no existe. El ciego, el peor lugar donde puede caer el ciego en el paciente no rotado es ahí, centro abdominal, ¿sí? O quizás en una localización alta, como vamos a ver ahora. Pero nunca vas a tener un ciego en la posibilidad a la izquierda, producto de que el paciente esté mal rotado. Estás colgado, tenés que estar allá, si yo te tengo siempre atrás, no pasa nada. Después tenemos la rotación incompleta, en donde no llega a rotar y el ciego queda en posición alta, pero el marco coronarico parece normal, pero el ciego está más alto. ¿Qué condiciona esto? Más allá de que nadie duda de que si haces, digamos, la seriada y encontrás en traits en posición poco habitual, el ciego está alto. Y si el ciego está alto, el pedículo de implantación es corto. Y si el pedículo de implantación es corto, tiene posibilidad de volvularse. Lo que más quiero que recuerden es que si el pedículo de implantación es corto, tiene riesgo de volvularse. Más allá de que recuerden todo el mecanismo, de que las semanas, de cuánto rota, adentro, afuera, esto es lo más importante. Y les diría que la forma más frecuente es esta, ¿sí? la rotación incompleta. Y en el caso de la rotación inversa, queda el ángulo de traits por debajo de la primera porción del duodeno, del bulbo duodenal, y el ciego está normoposicionado. ¿Ven? Entonces, en ese caso, la probabilidad de que se volvule es menor. O sea, lo que más frecuentemente vemos es la rotación incompleta. Hay a veces pacientes no rotados, pero lo que más se ve es la rotación incompleta. Bueno, este es un ejemplo de un no rotado. Fíjense, el delgado, todo a la derecha, el yeyuno ilio, todo a la derecha, y el ciego en la línea negra. Y después recuerden que siempre la malrotación intestinal puede asociar lo que llaman bandas de Ladd, ¿sí? Que a veces la falta de progresión del contraste del contrastado del paciente mal rotado se produce por la presencia de bandas de Ladd, que son como bandas fibrosas del medicamento. Y el vólvulo, ¿sí? Que es lo que tenemos que tratar de diagnosticar rápido. En la torsión anómala del intestino, alrededor de la arteria mesentérica superior, que en realidad eso es lo que condiciona en la obstrucción de la arteria y de la vena también, con la isquemia y la necrosis intestinal subsiguiente. Entonces, eso lo que vemos ahí es la representación del vólvulo en el medio, en pacientes con, como les decía antes, pedículos cortos. El paciente B parece ser un no rotado, si querés, y el paciente A parece ser una rotación incompleta. Son esquemas, ¿no? Y después, esta es una imagen característica que se llama imagen corkscrew, que es la imagen de San Antonio, que uno ve el contraste en el duodeno con una forma así espiralada, que no es ni más ni menos que la rotación de la arteria, la vena y el duodeno, ¿sí? El duodeno y la primera porción del yeyuno. Y esto es lo que les decía antes de la ecografía. Lo que vemos en la primera, en la de arriba, es que la arteria está de manera anormal, localizada
a la derecha de la vena. Estos son hallazgos de malformación intestinal, no necesariamente de polvo. Entonces, un chico fuera de su periodo, digamos, agudo de vómitos y demás, podemos encontrar exclusivamente ese hallazgo que nos llame la atención. Es un chico que el pediatra le pidió la ecografía por vómitos frecuentes, y entonces vómitos frecuentes, por más que el chico no esté en el periodo agudo, siempre ir a buscar cuál es la relación de los vasos mesentéricos, ¿sí? Y estar atentos de que no estén así, ¿sí? Tiene que estar la arteria arriba de la aorta, ¿sí? Y la vena de este lado, no como acá en el ejemplo. Y esto ya no son el signo del Whirlpool, que es, lo van a ver, no tengo videos, les pido disculpas, pero si uno lo ve de forma dinámica, van a ver que es todo como una hélice. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Un colon, una luz. Exactamente, sí, el colon. Y van a ver que es muy característico y es inconfundible. Estos chicos son chicos que realmente la pasan muy mal, tienen mucho dolor, es un abdomen agudo, están intestinales, tienen líquido libre Mala absorción. y es feo. Y esa, bueno, es una pieza neurológica de un chico con un dolor. Muy bien. La atresia yeyunal, o la atresia de membranas yeyunales, en general, la obstrucción es debida a atresia yeyunal y son poco frecuentes las membranas yeyunales. Se cree que la causa más frecuente es un evento isquémico intrauterino, que lo que hizo fue evitar que se permeabilizara bien, digamos, el tubo digestivo. Entonces, como veíamos en las primeras diapositivas, lo que va a pasar es que vamos a ver varios niveles, varias esas dilatadas. No es lo mismo que la atresia o la membrana alveolar que veíamos en la imagen de la dibujo. En general acá, fíjense que esta placa es con el paciente acostado, pero por eso no vemos niveles, pero no son solamente dos imágenes aéreas, ¿sí? Son más. Pero no tantas como para decir que es una obstrucción baja, ¿sí? En este caso, el paciente con una membrana yeyunal rarísima, prácticamente no. Bien, y acá, digamos, la placa CITE nos muestra ya los niveles, ya sospechamos que es una obstrucción alta. Y como les decía al principio, siempre hay que completarla con un colon por enema, que nos va a mostrar si existe o no una permeabilidad colónica, si hay alguna otra obstrucción a nivel del colon, o si es un colon de desuso. Y esto tampoco pretendo que lo recuerden, pero sí que sepan que hay una clasificación anatomopatológica para la atresia intestinal, en donde la tipo 1 es la existencia de tasa, pero que no está permeable. La tipo 2 hay un cordón fibroso, en donde no hay intestino ahí. La tipo 3A tiene esa imagen así como un P corta, en donde el defecto incluye también a la raíz del mesenterio. La tipo 3B es la que se conoce como apple peel, o cáscara de manzana. Y después la 4 es donde hay muchos segmentos atrésicos. Bien. Es una causa relativamente común, uno de 5.000, aunque no tiene nada que ver con las funciones altas, o la atresia renal, la renal, que es bastante más frecuente. Y lo que vemos es, como decíamos antes, múltiples tasas de hígado. Bien, y esto es la pieza quirúrgica de una atresia biliar, el tipo 3B o apple peel.
que es bastante característica. El ilio meconial, ¿alguien sabe qué es el ilio meconial? El nombre ya te lo dice. Es un ilio, una obstrucción intestinal, baja, es baja y se debe a la obstrucción con el meconio. Como ustedes saben, en los pacientes con enfermedad fibroquística es muchísimo más frecuente y es el 20% de los casos de obstrucciones intestinales del recién nacido. O sea que siempre las obstrucciones intestinales del recién nacido, incluso bajas, sobre todo bajas, sospechar que puede tratarse de un ilio meconial. La clínica es muy similar a la de todos los pacientes con obstrucción intestinal. Las complicaciones pueden ser el vólvulo, la perforación o una peritonitis química secundaria a la perforación. Y siempre ver que la radiografía tiene un patrón característico, como vamos a ver ahora. En general no tienen niveles hidroaéreos estos pacientes y lo que se ve es la sombra del meconio espeso dentro de las asas intestinales. Lo que ven ahí, ven que se ve una mezcla de aire y un contenido espeso que ocupa la luz del intestino. Eso es en este caso es un color coloreno, no es una placa sin tránsito, ¿no? Pero ven que hay esos defectos de relleno intraluminales, eso es una imagen bastante característica del ilio meconial. Bien, y esa imagen que ven ahí, que marca las flechitas a la derecha, es lo que se llama efecto de pompas de jabón, burbujas de jabón, que es más que el aire mezclado con el meconio en la luz del ilio cristal o mismo del cielo. Fíjense que suelen no tener niveles. Y después siempre también buscar cuando el ilio meconial está complicado, en el caso de que existiera perforación, se pueden ver calcificaciones peritoneales, que no es ni más ni menos que el meconio calcificado en la cavidad peritoneal. Y a veces podemos encontrarla también, en el caso de que sea un varón, en las bolsas escrotales. Se ven calcificaciones que es el meconio calcificado. Y pasa a través de los conductos inguinales en la cavidad escrotal. Doctor, porque esa parte anterior, ¿qué le da el término calcificada por lo de la fibrosis atrás? La enfermedad, la pared quística fibrosa. No, lo que se fibrosa es el. No, la parte calcifica. Lo que se calcifica es el meconio. El meconio espeso calcifica, tiene depósitos de calcio. A veces sí, puedes encontrarlos pegados a la pared, pero a veces los encontrás libres en la cavidad peritoneal. Los calcificaciones libres en la cavidad peritoneal. Bien. Bueno, esto es un ilio meconial, es un recién nacido de 3 días de vida. Fíjense la pieza quirúrgica, el molde del meconio adentro de la pieza. Y lo que se ve en el colon con enema son las compresiones del meconio, que es lo que se ve más denso, que es el centro del asa, ¿sí? Como si fuera un tronco, exactamente. Y fíjense por la periferia de eso pasa. En la época se podía, digamos, se trataba el ilio meconial con un contraste hiperopolar, que lo que hacía es atraer el agua y tratar de licuar un poco el meconio, el peso. Pero bueno, no siempre tenía buenos resultados. Y después, bueno, hay entidades como la funcional del colon, que es una función autolimitada, funcional, en los primeros días del recién nacido, que es por madurez, pero que
con el tiempo mejora sombra. En general se asocia a hijos de madre diabética, hijo de madre diabética o tratamiento con sulfato de magnesio en las madres conectadas. Bueno, los signos son signos de abdominal baja y el colon por enema, vemos el colon de pequeño calibre, pero no vemos, ¿cómo se dice?, construcciones claras, concretas, con cambio de calibre. Bueno, y esto es otra entidad que está bueno que recuerden, es la enfermedad de Hirschsprung o el colon ganglionar, que es la ausencia de células ganglionares intramurales en el intestino distal, sobre todo. Hay una variante que afecta a todo el colon, que se llama Hirschsprung total, que a veces es muy difícil de diagnosticar. Vamos a ver por qué. En general, esto también es pregunta de examen, recuérdenlo. El patrón en general de la enfermedad de Hirschsprung es un patrón de obstrucción intestinal baja, con muchos niveles, que nos da esa idea. Y en el colon por enema vamos a encontrar básicamente estos tres hallazgos. Uno, que la relación recto-sigma es menor a 1. ¿Sí? En general, el recto y el sigma suelen tener más o menos el mismo calibre, el mismo diámetro. Pero acá vamos a ver que la relación disminuye, vamos a ver que hay una zona de transición, que sobre todo es la que marca la flecha negra de la primera imagen, que la vamos a ver en la proyección de perfil en el colon por enema, y que después hay, bueno, puede o no puede tener, pueden estar presentes o no las contracciones irregulares, que es lo que marca la flecha negra de la imagen del medio, que son indentaciones, o en realidad es por la contracción del recto que es anárquica y no propulsa adecuadamente el contenido. Y después la retención del material de contraste en las placas tardías. Uno le hace a las 24 horas o a las 48 horas y todavía tiene retención del contraste a pesar de que pasa. En general en estos chicos tratamos de no hacerlo pálido, ¿sí? Para que no quede ahí el contraste. En general hacemos con contraste oscuro. Y esto que les decía, para terminar, porque es un ejemplo de algo muy poco frecuente, que es la atresia colónica, en general proximal al ángulo esférico, tiene una incidencia muy baja, y lo que vamos a ver son las asas intestinales muy dilatadas, muchos niveles, como en toda oclusión baja. Y en el colon por enema vamos a ver un microcolon distal con un colon proximal a la atresia muy dilatado, que muchas veces con el colon por enema no vamos a lograr contrastar, ¿no? Pero vamos a ver un colon distal hipofuncional, como lo que marca la flecha, y una gran extensión aérea del colon proximal a la extracción o a la atresia. Y ella ya mira, la foto es vieja porque ya tiene 13 años. Bueno, gracias chicos.